Rather than consider distance as a loss of sound information and environmental reflections as the scrambling of a direct signal, powerful contextual experiences invite one to reverse this point of view, to apprehend movements of sound not in terms of what they take away, but in terms of what they contribute to the vibration. Pali Mersault. Dear audience, dear viewers, dear receptors spread in the distance of the internet network, or maybe present in the museum, thanks for joining us in Las Fuerzas del Suelo, the forces of the ground, a lecture performance which is a dialogue across places and across times. I'm here today to present a navigation through personal or domestic and institutional or more than institutional archives. A very personal filter of inexhaustible collections of sound and visual material created in dialogue with and following Julia Rossetti. This is Julia. Soy de la ciudad de Corrientes, ubicada al nordeste de Argentina, una sociedad fundada bajo el mito en torno a una cruz milagrosa, en un territorio rodeado de humedales y ríos como el Paraná, que hacen fluir aguas de tierras lejanas y que a su vez configuran límites políticos con otros países. Inicié hace algunos años un viaje que me llevó a desembocar hasta el final de estos ríos y llegar a donde hoy se ubica la ciudad de Buenos Aires, capital del país. En el camino, empecé a inventar rituales y construir mi propio sistema de símbolos, métodos para no diluirme, para no olvidar de dónde vengo e intentar hacer frente a lo que implica migrar. Empecé a sostener el ejercicio de registrar imágenes y sonidos de allá y de acá y de allá. Un cúmulo desclasificado de archivos digitales fue creciendo. Fue entonces que el Centro de Arte Sonoro se convirtió en mi puerto, un espacio dedicado tanto al sonido como a la escucha, que abrazó una inmensidad de proyectos y artistas, convirtiéndose en un lugar de innumerables intercambios con la comunidad local e internacional. Espacio que transformó también mi práctica en lo formal y lo afectivo. A partir de esta experiencia, parte de mis colecciones de sonidos se cruzaron, conformando una serie que reúne grabaciones de campo de diversos y variados acontecimientos sociales, cuyo lugar común es el tambor y el canto, frecuencias que hacen vibrar los cuerpos y la tierra en la ceremonia colectiva de las fuerzas del suelo. The interiorization of the place can also be sought in the image of the body, that which is born in the place and which dies, prolonging the memory of the place of birth, a complex operation which speaks at the same time of the most distant literature and the closest landscape, and which would affirm, I carry my zone with me. CASO stands for Centro de Arte Sonoro in Spanish, which would translate to English as Center of Sound Art, an arts initiative in Buenos Aires, Argentina,
the city where Julia lives and where I used to live. It hosted for various years sound art events, conferences, performances, and was also the main location for Radio Caso. Radio Caso is an online radio station that has served as an archival structure for many of the encounters that took place in the center. It also served as an excuse and platform to generate many other events and content. On its website, the radio is introduced with the following line: Radio Caso broadcasts 24 hours a day from anywhere with internet access. Nicolás Warchowski, an artist who created the Archivo País and one of the people who insisted on the importance of the continuation of the Caso archives, stated, "The radio became portable in both directions, opening up the possibility of initiatives within easy reach, opening up to a community construction." Me llegó al corazón y nunca lo olvidaré. ¿Estás escuchando la radio o no? Siendo las 19:01 de la tarde en Buenos Aires, estamos transmitiendo por primera vez Radio Caso desde Argentina para América Latina y resto del mundo. En todo caso, uno de los vaivenes del archivo podría ir entre el documento y la ficción. Archivo País es un proyecto de ficción institucional. Pretendemos con esta exposición retornar al cuerpo y hacer una reflexión sobre lo tangible y sobre todo aquello que nos atraviesa. Que siempre nos convoca la muerte, el duelo, ¿no? La melancolía, la tristeza, y subvertir estos sentimientos y hacerlos en procesos creativos enormes. Julia created that trailer and navigation of the archive of Radio Caso, in which she takes us through some of the main programs and exhibitions that she had the opportunity to work on during her time there. The story of this center and this radio is a story of intermitencias, with moments of public institutional support and other moments when it was completely self-managed by its founders and other members, who had to take charge of it in order to resist losing the material. The story of Radio Caso is just another example of the fragility, adaptability, and resilience that is present in our cultural productions. How do we understand, or how do we even name an initiative that during some periods receives public funding and during others it just floats and resists in a limbo supported by individuals? Why is it even important or interesting to categorize a structure like this, which is under constant transformation, depending on which way the wind of the governing party seems to be blowing? I guess, finally, the most important question is this: what are the underlying gestures in all this? I pose this question here, understanding the concept of gesture as the choreographer and theorist Marie Bardet does. Gestures are modes of relation, rather than a mere bodily form. A style for using a technique in a certain way, or rather a style alongside a technique. So I wonder, what were the gestures that created an archive like this? Está mal, porque todo eso habla de la fragilidad. Y no. ¿Por qué tenemos que ser frágiles? No, porque después, ¿entendés? Das una clase y ¿qué ejemplo pasas de obras de los que sí guardaron las cosas? ¿No? Y después querés leer a alguien y todo es así, ¿entendés? Entonces, y eso está mal, no tengo ninguna duda de eso. Hay que guardarla. Quiero decir, ustedes están haciendo un trabajo muy valioso y además, quiero decir,
no sé, muchas, si no todas, de las cosas que ocurren en el ámbito, por ejemplo, del Centro de Arte Sonoro, son cosas hechas para el Centro de Arte Sonoro. Entonces, quiero decir, no tienen otra vida, no se mostraron antes y bueno, claramente no van a tener la oportunidad de volver a mostrarse si no se documentan, se guardan, no sé. Entonces, está mal, alguien se tiene que ocupar, tiene que ser parte del equipo, de una cosa lógica. Que hoy, no sé, sacar una foto, no sé, tomá, foto, ya está, guardala. Yo estoy de acuerdo con vos. Bueno, no sé. ¿En dónde la guardamos? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Y en qué carpeta? Esos son detalles apasionantes de la vida archivística, pero... De hecho, los archivos, las teorías archivísticas están pensadas para las instituciones en funcionamiento, no para descubrir cosas en cuartitos. Claro, porque no es solo lo que pasó, es lo que va a pasar. Claro. ¿No? Digo, si tenés una mínima proyección a futuro, es lo que va a pasar lo que hay que guardar. Exacto. Es la posibilidad de ese pasado, que de la que hablabas antes vos. Exacto. Pero en ese camino, en el de guardar y en el de cómo guardar... O sea, el pasado es el universo de lo posible. Okay, so it's not okay to be fragile? Or what Nicolas Warchowski is referring to is how exhausting and frustrating it is to see how Western history, with capital H, only mentions artists and projects from certain regions of the world that had the infrastructure to archive and preserve. The past is the universe of the possible. The capacity to register, organize, and preserve an archive also means having the capacity of a past or of many pasts in the future. Para mí, sí, entiendo lo que decís y me parece que es obvio y lógico que tiene que haber un archivo institucional, sobre todo en entidades públicas. Ahí ya hay una responsabilidad que existe y que debería cumplirse. Pero también pensaba, cuando estaba tratando de lucubrar cómo generar el archivo del Centro de Arte Sonoro, lo pensaba como un instrumento de gubernamentabilidad, digamos, como una cosa externa a mí, persona, que soy el único factor común entre 2017 y hoy del Centro de Arte Sonoro, digamos, que pueda dar cuenta de qué pasó, cuándo pasó, con quién pasó, de qué manera pasó. Fundamental, pero perdón. Y entonces ahí está el ejercicio para mí interesante que decía al principio, o que a mí me estaba conflictuando y que claramente hay que hacer, pero bueno, hay que conseguir los medios para hacerlo, y el tiempo, y el espacio, y el material del archivo, que el ejercicio que me está costando mucho y que me parece que quería traer a esta mesa con todas estas preguntas y me encanta recibir respuestas, que es transformar lo propio en impropio y generar un archivo que permita a la vez una fuerza instituyente del Centro de Arte Sonoro, pero que de alguna manera dé cuenta de esta situación más doméstica en la que fue generado, de cómo se gestionó, que permita también estas fuerzas destituyentes, una institución que se permita cambiar. Y sí, me parece importantísimo. Entonces, en esa tensión entre lo doméstico y lo institucional, entre lo propio y lo impropio, creí, y viendo cómo trabajaste el archivo país y la muestra acá, empecé a pensar que quizás la forma que tenga que tener este archivo sea más parecida a un archivo doméstico que a un archivo institucional, a un álbum de fotos familiar, que dé cuenta de esos lazos y las relaciones que en principio pensábamos incapitalizables, pero capaz que tengan su forma también. Pero no me parece que sea un ejercicio de aplicación como, bueno, agarrar las fotos, poner no sé qué, eso es el archivo del caso. Sí, eso está, eso existe, eso, qué sé yo. Pero generar un archivo que permita múltiples narraciones y no solo la mía, la propia, se me presentó como una dificultad, básicamente. Y no soy archivista y no pretendo ser archivista. Yo tampoco, lo que quiero aclararlo. Yo soy artista, digamos. Claro, yo también.
in between an institutional archive and the family album? An archive that was created in a more domestic context, an archive that is presenting itself in between the domestic and the institutional. An archive that is possible thanks to the insistence, tenacity, and patience of individuals. An institution that allows itself to change through the different narratives that the archive allows. We're talking about something that surpasses and overflows what we know as an archive. The Chilean author Maximiliano Tello has come with a concept that we think could help us understand this situation. The concept is anarchivism. The anarchivist movement is neither revolutionary nor traditional, neither instituting nor conservative, for it does not seek to refound or simply finish with files, but rather to finish with their hierarchical organization, with the dual principle of the archive coupled to the state machine, that is, with the mythical beginning and the sovereign mandate. Anarchivist assemblages tend towards an organization that does not put the organs of the collective body in a hierarchical order, that is, that does not reproduce the hierarchies of the police order of the archive, deactivating its technologies of classification and identification. Instead, anarchivist assemblages express a creative potency of common support for the self-governance of the space of inscription, of effects, bodies, and their information, simultaneously generating new modes of political subjectivation, technologies of expansive redistribution, and the collective management of resources. With the Radio Caso, we're talking about the management of mainly sound, experimental music, the creation and sharing of knowledge and voices of practitioners from a whole region, not only from Argentina, but Latin America. There is a level of classification and identification which makes it accessible to others, which allowed us to create this navigation and share it with you. Accessibility is another of its key points. You can access, listen, and download all the material of Radio Caso through the Internet Archive, a non-profit digital archive. Volvemos a marchar a la Plaza de Mayo, nuestra plaza, como se está haciendo hoy a lo largo y ancho del país. Una vez más llegamos con las fotos de quienes fueron víctimas del genocidio. Sus ausencias nos siguen doliendo, pero traemos en alto sus banderas, sus rostros, sus nombres, sus historias, sus vidas y militancias, y los hacemos presentes. The past is the universe of the possible. When we record real sounds, when we take the recorder out into the street, we go out like hunters seeking to capture what by definition vanishes in the very gesture of its existence. Perhaps because as documentarists or soundscapers we are nostalgists trying to protect life from the threat of oblivion. Perhaps because as nostalgists we have become fascinating with the power of documenting, recording, converting something that happens and evaporates into something revisitable in the future. Because we want to perpetuate the evanescent. Pero estamos tan seguros de que sabemos lo que queremos, quiero decir que a veces no sabemos lo que deseamos. Y ese sonido no deseado puede ser de golpe un objeto de deseo, y es ahí donde toda esta oposición, ruido versus silencio, ruido versus sonido, en el fondo todas estas polaridades están como un poco agarradas con pinzas, ¿no? Son todas inestables.
tenés la guerra y la paz, el bien y el mal, si uno supone que la paz es el bien y la guerra es el mal, y el silencio que es el bien porque es la paz y entonces está del lado, pero todo eso se puede dar vuelta de golpe. Alguien, creo que Alan lo dijo, el silencio tiene una idea de que es la paz, justamente es lo que buscamos, pero en realidad cuanto más leemos sobre silencio, más hay una tensión crítica, es decir, el silencio es el silenciamiento, como él decía, es la ausencia de la expresión, es la muerte, o sea que todas estas categorías son reversibles en el fondo. The archive can exist as a regime of domination, of cohesion and control of narratives. Drawing on Mayra Esteves Trujillo's research, we can understand how sound has also been an element of control, violence and subjugation since the colonial process in Latin America. But in the same way that the archive is surpassed by anarchivist strategies, which allows us to generate other forms of subjectivation and community practices, sound has also enabled practices of healing and resistance. Drums and voices are the sound objects that Julia mentions are present throughout all her collection of personal recordings. The drum and the gritas, referring to the chants, are present in these collective claims and celebrations in what the Ecuadorian theorist Mayra Esteves Trujillo calls macerados sonoros, which we could translate to English as a sound maceration or sound mash. These are sound macerations of resistance and indignation. In Mayra's words, veo que estas formas en las que tenemos las sociedades de protesta sonora, en donde está interpelándose como varios espacios que además quiero recalcar no son decoloniales, sino más bien anticoloniales, y que van también surgiendo en una suerte de macerado sonoro, ¿no? Que tendría que ver con digamos, esta forma en que de manera histórica han ido constituyéndose procesos que han resistido desde lugares, desde pueblos y nacionalidades, y en este ámbito, desde esta tradición, vuelven y también se resemantizan en el presente. Drums, a sound object of ancestral presence on our continent, linked to colonial violence and slavery, but which has persisted into our present in many ways. Drums of many kinds in each of our countries, combined with kitchen pans in Argentina to denounce the numerous economic crises that we go through. To show indignation, indignation understood as a categorical possibility of pointing towards utopian contexts in the face of dystopia. Our chants, our bodies, with different sound objects create what we can call social percussiveness. Social percussiveness is the impact of different bodies on each other, as well as the social and physical manifestations of the musical practices. Percussiveness can also be defined as impact, and social rituals greatly impact human behavior and our interactions with each other. The different bodies can include other people, the environment, technology. Social percussiveness is for us another way of talking about las fuerzas del suelo, the forces of the ground. That moment in which the individual body becomes a collective body. That moment in which our bodies as vibration instruments resist, celebrate, record, narrate and surpass the possibilities of the present. Social percussiveness is also the possibility to impact you, wherever you are, and the possibility for you to impact us.
Patria sí, Polonia no. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Que supimos conseguir. Ay, Nueva edición de Patio Sonoro. Nueva edición de Patio Sonoro.